Hola, ¿cómo te va? Bienvenidos a Mirá, 9 de la noche. El título de mi editorial, Están cebados. Van por todo y por todos. Ya está junto a nosotros Javier Milei. Javier, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Un placer. Bueno, está Martín Tetaz con nosotros. Martín, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Luis. Guadalupe Vázquez, buenas noches, ¿cómo estás? Noches. Federico Andajasi, ¿cómo estás? Hola, Machiavelli anda por ahí, los saludo en cualquier momento. Voy a hablar ahora, obviamente, de la expropiación de Vicentín. Pero déjame que me tome unos segundos nada más para contarte algo que sería divertido, si no fuera tan escandaloso y peligroso. Escandaloso y peligroso. Mira, se los estaba contando recién a mis compañeros. Te lo anticipé desde el primer día. Ni bien se conoció la denuncia por presunto espionaje ilegal de la jefa de la AFI, Cristina Camaño. Escucha esto porque es desopilante. ¿Te acordás que yo te había planteado una sospecha? Se la había planteado con mis compañeros. Camaño había presentado una lista de supuestos espiados entre los que me encontraría yo, junto con una lista que mezcla la Biblia y el calefón. Unos impresentables en el medio de la lista. A mí me dio medio vergüenza estar en esa lista. Lo pusimos sobre la mesa. ¿Sabes qué hicimos? Entonces preguntamos, ¿no será que algunos impresentables que aparecen en la misma lista se querrán presentar como querellantes para poder espiar mis mails y eventualmente publicarlos? ¿Por qué, Majul, te creo tan importante? No, como un acto de venganza ordenado por Cristina Fernández, ya que la vicepresidenta sigue con la sangre en el ojo por la publicación de las escuchas legales. Repito por enésima vez, escuchas legales, que hicimos en el año 2018. ¡Wow! La venganza tiene memoria, ¿no? También informé de mi sospecha. Che, miren que se quieren presentar como querellantes para meterse en los supuestos mails, que todavía no se encuentra nadie, ¿no? Lo único que se ve es la casilla, el contacto, ¿no? Porque quieren revolearlo por todos lados. Se lo dije y hablé con ellos, tanto al fiscal Jorge Dilelo como al juez Marcelo Martínez de Giorgi. Si está Silvina Martínez por ahí, después le quiero preguntar qué sabe esto. ¿Y qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? Milei no sabe porque está preocupado por otra cosa, no le voy a preguntar. ¿Qué pasó ayer? En efecto, uno de los perritos falderos de Cristina, no los voy a nombrar con nombre y apellido, si no le subo el precio, uno de los perritos falderos de Cristina se presentó como querellante y pidió, escucha bien, pidió acceso a mi correo personal. Parece una... Vamos de nuevo. Acceso a mi correo personal. No al mío, al de cualquiera. Acceso irrestricto a mi correo personal. Lo vi, yo lo vi. Le pidió al juez federal permiso para revisar mi correspondencia electrónica. Pero no solo eso. Mientras lo pedía, chapeó con varios de los títulos que tiene. Yo soy diputado nacional, yo formo parte de la Comisión de Inteligencia. A ver, esos títulos en este perrito faldero funcionan como una patente de corso para hacer operaciones. Lástima que los votantes de la provincia de Buenos Aires lo votaron en una lista sábana a este impresentable. El impresentable revolea la chapa de diputado nacional, coloca sobre el escritorio del juez su carácter de miembro de la Comisión Bicameral de Fiscalización y Actividad de Inteligencia, lo presiona al juez y le advierte, por lo bajo, que es un incondicional del bloque que le diera a Máximo Kirchner. A ver, más torpe y desesperado no se consigue. Vamos de nuevo, más torpe y desesperado no se consigue. Pero eso no es todo. Y ya vamos con Vicentín, que es el tema. Che, si hay información de último momento, se llama Avellaneda la ciudad donde trabaja Vicentín, sí, en Santa Fe, ¿no? Ahí Guadalupe tenía información de gente movilizada quejándose por el anuncio, todavía es un anuncio, el anuncio de ¿cómo se llama? Expropiación. Mostrame eso, por favor. Ahí está.
¿Cuánta gente? ¿Esto de cuándo es? Hoy. Es ahora. Hace instante. Eso es ahora. Es ahora. Comenzó a la tarde y es en rechazo a la presencia del subinterventor designado, Luciano Sarich, que se reunió con el juez que está tramitando la convocatoria de la gente reacciona, ¿eh? La gente, quiero decir, contra de la expropiación. Claro, quiero decir, no tienen el monopolio de la razón, no son los dueños de la verdad. Pero volvamos a... Está Silvina Martínez, ¿no? Volvamos a esta locura. Eso no es todo. Porque al mismo tiempo, en simultáneo con este perrito faldero, sale el mayordomo político de Cristina, el senador Parrilli, mayordomo político de Cristina. Y le pide al juez Rodolfo Canicova Corral, que está entre la espada y la pared con no sé cuántas sospechas de caso de corrupción, le pide que reabra una causa que ya había cerrado. ¿Te acordás que yo ayer te lo conté, no? Que el tipo me quiso hacer una trapisonda, que no sabía si entrevistarme de manera informal, me hacía una trampita, yo le decía que no. Bueno, el tipo quiero ser el magistrado, perdón. Bueno, ¿y para qué le pide? ¿Y para qué le pide Parrilli que reabra la causa Canicova? ¿Para qué? Para tener acceso a mis mails privados. ¿Y cuál es el argumento y la urgencia para pedir acceso a mi correo personal? Del ex espía de la AFI, ese perrito faldero, y diputado nacional. Este sujeto cree que allí va a encontrar evidencia, y cito, entre comillas, un plan sistemático creado desde las propias agencias del Estado con complicidad de periodistas para armar o formar una agenda pública de noticias judiciales para luego presionar a los jueces. ¿Qué les pasa? El perrito faldero de Marras está cada día peor. Nunca su jefa, que es la que le pide que haga estas cosas, le puede llevar una buena noticia. Lleva años presentando falsas denuncias en mi contra, no solamente en mi contra, en contra de un montón de gente. Se las rebota. No algunas, todas, en mi caso, resultaron archivadas por inexistencia de delito. Y en los pocos casos que otras causas, apoyadas por él, se iniciaron en mi contra, ¿qué hice? Me puso a disposición de la justicia y ¿saben qué pasó? Fui sobreseído. En serio, muchachos, acepten la recomendación, Parrilli, estos perritos falderos. Si está Máximo detrás también, Máximo, que dicen que es tan inteligente. Díganle a Cristina que se concentre en defenderse ante la justicia y que no los use más para hacer cualquier mandado. La terminan poniendo en ridículo. Enseguida vamos a hablar de Vicentín, pero Silvina Martínez, buenas noches. ¿Qué sabes de esto? Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Sí, bueno, efectivamente se presentó en la justicia, hubo diferentes pedidos de diferentes personas para ser tomados como querellante, pero lo que más llama la atención en este caso es que otros funcionarios actuales de este gobierno no chapearon con su cargo. Hay ministros, perdón, hay ¿podemos diputados. mejorar el audio de Silvina? ¿Podemos mejorar el audio de Silvina? Ah, perfecto. Entonces es nuestro. Sí, adelante, por favor. No se presentaron, digamos, chapeando con su cargo. En este caso, el diputado Tailade sí lo hace, chapeando con su cargo y su condición de miembro de esta comisión bicameral, y lo que solicita es el acceso en particular a tus mails, pero también a todos los demás correos privados. Vos imaginate la locura, ¿no? Que en una investigación que se hace, por supuesto, espionaje ilegal con correos, viene una persona como querellante chapeando con un cargo del Frente de Todos, pidiendo acceso a estos mails que fueron obtenidos en forma ilegal, en teoría. Bueno, es un disparate. El juez corrió traslado a las diferentes partes y al fiscal para que se expidan en relación a esta presentación, que vuelvo a lo mismo, tiene como objetivo únicamente embarrar la cancha, tratarlo de ventilar y en definitiva fomentar la idea del lawfare, cuando en realidad lo que están cometiendo actos de persecución a periodistas, a políticos y a diferentes denunciantes de las causas son ellos mismos. Silvina, no te vayas de ahí porque te quiero preguntar sobre el análisis jurídico que vos hacés del anuncio de expropiación de Vicentín. Dale. Y ahora sí, vayamos al anuncio de la expropiación de La expropiación de Vicentín significa muchas cosas, pero una
por sobre todas las cosas, a mi entender, es el principio del fin del proyecto de Alberto como un presidente con autoridad y autónomo. Un jefe de Estado que podía diferenciarse del chavismo ideológico de Cristina y de Máximo Kirchner. Hay varios indicios que prueban esta hipótesis política. Uno, rápidamente, la caída de las acciones de empresas argentinas en la Bolsa de Nueva York. Importante, ¿no, Martín? Sí, con acciones cayendo hasta casi 7%, que son las empresas que uno sospecha que podrían venir después, ¿no es cierto? El rechazo del proyecto, incluso de Roberto Lavagna, que había aparecido el otro día en la foto con el presidente y había inyectado el aire de cierta confianza en los mercados, ¿no? Sobre todo entre algunos votantes de Alberto Fernández. También demuestra lo de Vicentín la radicalización de Alberto, incluso en su manera de presentarlo, que fue tan desprolija, tan ilegal como proyecto, tan peligroso, que no resiste la mirada de un pasante de un estudio jurídico. Hoy yo hablé con varios abogados y dice, che, esto no es una... Es muy berreta como presentación. Y después a hechos vergonzosos y escandalosos. Aleatoriamente te los voy a decir. Que lo haya revelado con un día de anticipación Amado Vudú, el hombre condenado por quererse robar la máquina de hacer billetes. Que el propio Vudú haya estado y haya dado detalles de un proceso de expropiación que parece muy parecido al de Chicone. ¿Viste? Que como quisieron encubrirlo a él. En medio, yo no sé si lo hacen a propósito. Que Alberto no haya aprendido del desastre y lo honoroso. Mirá, Milei te lo va a decir, Martín también, pero me doy cuenta yo que no entiendo nada de economía. Lo desastroso y oneroso que sigue resultando para los argentinos que el Estado se haya hecho cargo de empresas, algunas, porque hay un montón, como YPF y Aerolíneas, y Chicone, entre otras. Nadie no preguntó a Alberto, che, ¿y si esto se convierte en lo tenemos que agarpar todo? Si hasta el patotero de Guillermo Moreno dijo que le parecía inconveniente y que no tenía idea de cómo lo podían hacer. Pará, si Moreno dijo que no sabía cómo lo podía hacer, acá, perdón Milei, no quiero quitarte ese rol de ironía que te caracteriza, pero si Moreno le dijo que no, ¿por qué no? No, pero es que Moreno ese tipo de cuestiones la maneja a la perfección. ¿Ah, sí? Es más, sigue, él, digamos, los códigos los conoce al límite, juega al límite y el principal problema de lo hecho por Alberto es que viola el artículo 109 de la Constitución Nacional. Si una empresa está en un concurso, está en la justicia, o sea, la empresa se presentó a concurso, eso está en el Poder Judicial, no puede nombrarle un interventor, es un disparate. Es decir, entonces ya empiezo a dudar de los profesores que tenemos en la Facultad de Derecho, ¿no? Bueno. Digo, ¿no? Termino la idea, así empiezan a hablar los que saben. El tuit de Lavagna fue lapidario. Yo lo releí. Dice Lavagna que estuvo hace 5 minutos con Alberto. Por eso digo, por lo menos pónganse de acuerdo, muchachos. No bastan el Estado y los amigos del poder para que las cosas salgan bien. Bueno, si Lavagna está hablando así, dice, acá hay gato encerrado. Cuando dice los amigos del poder, me acuerdo que la última vez que Lavagna levantó la voz un poco, habló de la cartelización de la obra pública, ¿no? Sí, claro, se tuvo que ir. Bueno, eso escribió el exministro. Pero detrás del intento de expropiación de Vicentín hay todavía un problema mayor. Están demasiado cebados, un problema político, están cebados, van por todo, por todos. Y como no encuentran tanta resistencia, y esto hay que decirlo, multiplican la apuesta hasta límites insospechados. Tiran de la cuerda y dicen, che, no pasa nada, vamos. Cuentan con el silencio del empresariado en general y de los sindicatos ni hablar. Silencio. Cuentan con el silencio de periodistas y medios que no quieren o no pueden levantar la voz y usan el gobierno, la pandemia y la cuarentena para decir y hacer cualquier cosa. Hay un problema con el tema de las ATP, ¿eh? Si un periodista que trabaja en cualquier medio recibe un sueldo de la ANSES por las ATP, ¿no lo condiciona eso? Lo planteo, ¿eh? Bueno, aprovechan la pandemia y siguen, y no se dan cuenta que están haciendo un enorme daño. Y cuando se den cuenta en el enorme daño que están haciendo,
quizás sea demasiado tarde. Solo basta con repasar rápidamente los números de la economía en caída libre. Si digo una metida de pata, una barbaridad, me decís. Se espera, cuando termine la pandemia, un 50% de pobreza por lo menos. 50, ¿no? Por ahí, vamos a ver dónde termina, Bueno. depende de cuánto dure esto. Bueno, una desocupación, para no exagerar, de 2 dígitos. Hoy está en 9, va a pasar los 2 dígitos. Una caída del salario real, y acá está la clave, de más del 10%. Salario real, ¿eh? Y una caída del Producto Bruto quizás superior a la de 2001. De más del 10%. Y eso, a ver, ni hablemos de emisión ni inflación, ni hablemos de lo que puede pasar con la inflación. Esto es lo que está pasando ahora. Lo que están haciendo ahora, un verdadero desastre. Entrá en tiendasuperviel.com y comprale el regalo a papá. Del 6 al 10 de junio tenés un 30% de ahorro en todos los productos y 12 cuotas sin interés con tus tarjetas Superviel de crédito. Tienda Superviel, tus compras online. Hablen los que saben. Javier Milei, Martín Tetaz, te escucho. Mira, con el tema de lo de Vicentín, yo lo miraría como una mancha más dentro de algo general. No es algo que se tiene que mirar aislado, se tiene que mirar como una parte de un todo. Argentina en este momento se caracteriza por un proceso de supresión de los derechos de propiedad, lo cual constituye un delito de lesa humanidad. Cuando es hecho así de manera simultánea, en varios frentes, constituye un delito de lesa humanidad. Y lo voy a explicar por qué. Los 3 derechos básicos son el derecho a la vida, el derecho a la propiedad y el derecho a la libertad. Yo pondría el derecho a la libertad segundo, pero no importa, está bien. Vida, libertad, propiedad. Está bien, digamos. Pero están en el mismo nivel de Está segundo. bien, digamos, sí, el primero es a la vida, porque sin la vida no tenés ni propiedad ni libertad. Después siempre está la discusión cuál es primero, si es propiedad, porque viste, la primera propiedad que tenés es el cuerpo. Y tenés la libertad. Ahora, el punto es el siguiente. Ahora, cuando a vos te atacan sistemáticamente la propiedad, te matan impuestos, te revientan a regulaciones, te expropian o lo que fuera, ¿qué pasa? Te quitan el medio de sustentación. Al quitarte el medio de sustentación vos te enfrentás a 2 situaciones. Una es resistirte al Estado. Entonces el Estado te asesina de manera indirecta porque no te deja producir, quebrás, te quedás sin recursos, te morís. Bueno, los asesinatos que vos denunciaste por la pandemia. Sí. Pero eso es por la pandemia. No, pero, Bueno, digo, está bien, pero a ver, Sí, conversen. ahora sí, podemos hacer el raconto Sí. de todo esto que constituye un acto de lesa humanidad. Y lo segundo es, si vos querés resistir, querés vivir, te convertís en un esclavo del Estado. Entonces, ¿qué podemos listar acá? Bueno, el caso de expropiación de Vicentín, digamos, está en un directo ataque a la propiedad privada en contra de la Constitución. O sea, la Constitución parece que es un papel que podría estar como la Biblia y el calefón, ¿no? Después, otra cosa más. Con este tema de la pandemia, te limitan la posibilidad de transitar por la ciudad. No te permiten producir, es decir, no te permiten disponer de tu propiedad. Y además te exigen pagar impuestos. Te exigen mantener a los empleados, te exigen seguir manteniendo los salarios. Es decir, es un descontrol. Es decir, tenés violación y avance sobre la propiedad que inexorablemente te va a llevar a la quiebra. Es más, yo, digamos, felicito a Martín por los tweets y lamento mucho que lo hayan agredido tanto, con tanta sabiduría, porque los números del COVID no ameritan los desastres que se están haciendo. Pero al margen de eso, fíjate que en el fondo ya hay un plan sistemático, porque vos al dejar sin ingresos a las empresas y las obligás a pagar impuestos y las obligás a pagar los costos, las estás quebrando. El mes pasado, en abril quebraron 15.000 empresas. Hay empresas que ya no van a volver a... Perdón, no es que no creas. Está la feria judicial, ¿no? Entonces es difícil saber a ciencia Está bien, cierta pero cuántas van a cerrar. pero- Hay 15.000 empresas que cerraron. Entonces, lo que vos estás viendo es que después, digamos, le están comiendo el capital al sector privado, lo están dejando de rodillas frente al Estado, y entonces las expropian. Digamos, la idea de Vallejos, que apareció, que ella, digamos, quería expropiar, mira qué interesante. Porque ¿qué dijo el mentiroso del presidente? Porque ahora, digo, se puede decir con todas las letras. ¿Qué dijo? No, lo de Vallejos es una exageración. Un hipócrita, porque en su gabinete el ministro Trota, un inútil que ni siquiera sabe hacer las cuentas,
Porque no pudo resolver una trivia para un niño de 9 años, y lo peor de todo es que después lo quiso justificar. ¿Sí? Y el ministro Moroni salieron a avalar esto. Si Alberto Fernández verdaderamente está en contra de lo que dijo Fernanda Vallejo, ¿por qué no los echó? No, los mantuvo. Y no solo que los mantuvo, ahora es propia Vicentín, violando la Constitución Nacional. ¿Lo puedo sumar a Martín? Martín, te agrego un tu análisis, incorpora el análisis. Te agrego un dato más ahí, que es el intento de construcción de la épica. Yo siempre digo que el peronismo es una hermenéutica de la abundancia, ¿no? Uno dice, ¿qué fue el peronismo? Decile a la audiencia que es hermenéutica. Una interpretación. El peronismo no hubiera existido en la Argentina si Argentina no hubiera tenido entre el año 45 y el año 49 los mejores términos de intercambio de su historia. En castellano, el precio del trigo, el mejor precio del trigo de la historia de la Argentina, y por lo tanto una superabundancia de divisas para el país. Y lo que hizo el peronismo con mucha inteligencia es construir una interpretación de eso. Y no es más que eso. Y ahora están de vuelta en la segunda etapa de esa interpretación. La segunda etapa de esa interpretación es la mística. La mística que dice, por ejemplo, soberanía alimentaria. Soberanía alimentaria... Perdón, quiero interrumpir con dos cosas hablando de soberanía alimentaria. En un ratito vamos a hacer un Skype con Eduardo Amadeo y con Waldo Wolf, porque por un lado el bloque, creo que 6 o 7 diputados del bloque Junto con el Cambio están denunciando al presidente por abuso de poder. Y Eduardo Amadeo escribió un ensayo que creo que mañana o dentro de poco se va a publicar en Infobae, que tiene que ver con ese concepto de soberanía alimentaria. Discúlpame. Mirá, soberanía alimentaria es tan ridículo como si Arabia Saudita dijera que necesita soberanía petrolera. Es lo mismo. Porque es un exportador neto de eso. Para que entienda la gente un poco el concepto, la idea de soberanía alimentaria viene de Europa después de la Segunda Guerra. En momentos en los cuales había países que no eran productores de alimentos y que entonces eran importadores de alimentos y dependían a veces de importar de países con los cuales podían estar en conflicto. Lo quiero sumar a Fede, pero son buenos títulos. Pero déjame terminar la idea esta. Entonces, la idea era que vos produjeras, incluso a pérdida, incluso subsidiado, alimentos para nunca tener que depender de las importaciones de alimentos de otro país. Pero Argentina alimenta al mundo. Argentina es un exportador neto de alimentos. Por lo tanto, es ridículo hablar de soberanía alimentaria de un país que obviamente tiene soberanía alimentaria. Después de Federico, quería agregar un dato que es interesante. Él ponía el ejemplo de Arabia Saudita como un absurdo de querer hablar de soberanía petrolera. Pero ojo, que está Venezuela, que perdió la soberanía petrolera. ¿Por qué la perdió la soberanía? Porque el Estado intervino sobre el petróleo en los mismos términos que quieren intervenir en Vicentín. Bueno, y en el medio... ¿Perdió la soberanía? No en el medio de la expropiación, pero en el medio de un tema de corrupción con el socio, ¿no? Con el socio de Vicentín, que lo va a explicar Guadalupe Vázquez. Muy interesante el tema. ¿Me decís? A ver, volviendo con la línea de la soberanía alimenticia, ¿no? A ver, lo hicieron con los hidrocarburos, ¿sí? Con la energía. Éramos exportadores netos cuando llegaron los Kirchner. Se fueron importadores netos con unos desastres impresionantes con la importación de los insumos. Propusieron la soberanía monetaria. Nos llenaron la canasta de inflación y el impresentable de Banoli se fue con una posición en dólar futuro de 23.000 millones de dólares. Todo vendido de aire, dejándole cash por 1.500 millones de dólares a Sturzenegger. Y no cuento más cosas porque son muchísimo más graves. Y ahora vienen con la soberanía alimentaria. A ver, Argentina produce alimentos para 400 millones de seres humanos y no vamos a poder alimentar a los argentinos si con los que le cobran de impuestos hay alimentos para 240 millones. Es decir, es un escándalo. Es decir, esto lo hicieron en Venezuela. Digo, la gente perdió 10 kilos en promedio. Claro. A ver, voy a hacer algo que no se hace en televisión. Nosotros tenemos una cuarta pared porque estamos transmitiendo en vivo por Instagram TV, ¿no, Franco? Y cuando transmitimos por Instagram TV, yo voy a saludar a quienes nos están viendo por Instagram TV, que nos están viendo por La Nación Más, Ahora los estoy mirando, ves que la cámara me está tomando de costado y de paso les digo que La Nación Más se pueden ver por todas estas señales. Ya sé que no se hace en televisión, pero ¿por qué no se podría hacer en televisión? Claro que sí. Bueno, me voy a hablar con Pellegrina, pero o cierro con Silvina Martínez el aspecto jurídico y después me meto en el tema empresario. Ustedes mandan. ¿Cómo? Arrancamos primero con Silvina, entonces, me dicen. Bueno, Silvina Martínez, ¿cuál es el problema jurídico de
del intento, porque todavía no se concretó la expropiación de Vicentín. Contame. A ver, el problema ya existe por el decreto que salió publicado hoy con la intervención. A ver, una intervención de una empresa solo puede ser ordenada por orden de un juez. Acá fue por orden de un presidente. Ilegal. Es ilegal. Salió por medio de un DNU, decreto de necesidad de urgencia, cuando no se ve la urgencia para este tema, el cual es muy limitado. Pero más que me preocupa la ilegalidad de este decreto, vuelvo a lo mismo, para intervenir una empresa que está en concurso, que hay un juez competente, que no se puede hacer por vía presidencial, ni por vía de un decreto de necesidad de urgencia, son los fundamentos, los considerandos de este decreto. Vos sabés que los considerandos dice 3 cosas que son por demás preocupantes, que podrían aplicarse a cualquier otra empresa. Dice que es una empresa que se vio agravada sus condiciones con motivo de la pandemia, con lo cual no pudieron afrontar, las condiciones o el giro normal. Como cualquiera de las millones, no sé si hay millones, de los cientos de miles. 650.000 empresas. De las 650.000 ejemplares. Cuidado porque vienen por... La segunda cuestión que cita es la parálisis del Poder Judicial. Parálisis que el propio, Poder Ejecutivo, a través de las normas que fue dictando, terminó en esa realidad. Entonces dice que con la parálisis del Poder Judicial, producto de la pandemia, no puede avanzar el concurso, con lo cual se ve obligado a tomar esta medida. O sea, manotean los argumentos. ¿Y qué más, Silvina? Exacto. Y la última, el tema de que el Congreso no está funcionando en forma plena. Vuelvo a lo mismo, producto de la propia realidad de la Argentina, del Estado. Así que los fundamentos son ilegales, inconstitucionales, aplicables a cualquier otra empresa. ¿Y sabés en dónde reconoce la competencia del juez? En un artículo del decreto donde dice, pero estos interventores que yo designo en forma ilegal le van a tener que rendir cuentas al juez del concurso. Bueno, yo no creo que pase un examen de constitucionalidad este decreto y esta decisión del presidente en el día de hoy. Gracias, Silvina. Hay un concepto que un poco lo están planteando algunos analistas, yo lo planteé la semana pasada, que es la feudalización de la Argentina. Y yo acá quería compartir con Javier Milei y con Martín Dentat mientras nos conectamos con Pellegrina, que es que antes de la pandemia había 20 millones de argentinos que recibían un cheque del ANSES, del Estado, del Estado. Jubilaciones, vos sabés más que yo, ¿no? Así es. Bueno, ahora hay 33 millones de argentinos. Y yo tengo, una cosa cultural con eso. No estoy diciendo ninguna... no estoy atacando a la gente que recibe un cheque del Estado porque hay muchos que se lo merecen, hay desde pensadores, médicos, no estoy hablando de eso. Estoy hablando del nivel de dependencia que le puede provocar a una persona psicológica, decir, che, ahora, yo conozco encargados que me pararon por la calle y dijeron, che, ahora, encargados de edificio, ahora mi salario me lo paga. Ahí hay una especie de feudalización, lo que pasa en Santiago del Estero, lo que pasó en Santa Cruz, la idea... Dice Milei, ¿no? Esto forma parte de un plan sistemático. ¿Hay un poco de Santa Cruz ahí, de esa feudalización, Javier? Mirá, yo tengo la sensación de que esto claramente es un plan sistemático. A ver, cuando te dice, pero ustedes los vieron las publicidades, el Estado te paga el 50% del sueldo o los 2 salarios mínimos, ¿no? Eso es falso, es mentira, porque en realidad el Estado no genera recursos. Es decir, el Estado es un ente ladrón, mafioso, que te roba vía los impuestos, ¿sí? Bueno, recordemos que yo tengo una filosofía... anarcocapitalista, ya entiendo, Bien. Anarcocapitalista. O sea, para mí los impuestos son un robo. Digo, nadie los paga voluntariamente. Entonces, en ese concepto donde el Estado, para darle algo a alguien, se lo tiene que sacar a otro primero. Entonces, en primer lugar, entonces no es que te lo da el Estado. Segundo, esos ATP que la gente recibe, y eso es una canallada, que los recibe vía ANSES, en realidad es un préstamo que le hace AFIP, que como no tiene recursos, lo hace ANSES hacia las empresas. Pero a las empresas lo van a tener que devolver. ¡Obvio! ¿Qué creías, que era un regalo? No, la verdad que yo no me metí nunca en el tema. Pero no, claro, se devuelven, hay que devolverlos. Y no solo eso. O sea que te prestan para los salarios y con intereses lo tenés que devolver. Obvio. Hay gente que devolvió los créditos, que no quiso saber nada, porque le salía mucho más caro. Sí, claro, al margen de los scratches. Sí. Entonces, pero fíjate la perversión, Luis. Al girártelo el ANSES te dice, te lo da el Estado. No te lo da el Estado. En realidad, vos tenés un acuerdo con tu empresa. Vos pagás, la empresa paga,
el trabajador recibe, pero ¿qué hacen? Lo giran vía ANSES para que digan, te lo dimos nosotros, te lo dio el gobierno. Peor, Mentira. no el Estado, el gobierno. Que es peor todavía, exactamente. Entonces, vos lo que ves es, te digo, volvamos a la idea de un plan sistemático de supresión de los derechos de propiedad, porque eso constituye un delito de lesa humanidad. Las cosas que están pasando en Argentina son las mismas que pasaron en Venezuela, nada más que a una velocidad muchísimo más rápida. Bueno, y hablando de cosas que pasaron en Argentina, una cosa tiene que ver con la corrupción. ¿De quién? De una investigación por corrupción al socio de Vicentín, así se dice. ¿Me lo contás, Guadalupe Vázquez? Claro, una de las empresas que forma el grupo Vicentín es Renova, que es la empresa productora de biodiesel y además es refinadora de aceites. En esta empresa, Vicentín es socia de Glencore, que es una empresa que está implicada en una de las causas por corrupción contra Caballo Suárez y contra Julio De Vido. Es una empresa que es un trader internacional, es la que le vendía gasoil a las centrales de Enarsa y Camesa. Para entregar el gasoil necesitaba buques. Esos buques los alquilaba a empresas navieras. Por pedido de Julio De Vido, y esto está en la causa, en una de las causas contra Caballo Suárez, lo que empezó a hacer Glencore fue incluirlo en el negocio al Caballo Suárez por medio de una facturación por una empresa que se creó ahí en el momento, que es Naviera San Jorge, que no tenía barcos y que era una empresa fantasma. Lo único que hacían era incluirlo, le tenían que facturar el Caballo Suárez y así el Caballo Suárez ganó aproximadamente $700.000. Gracias, Guadalupe. Daniel Pellegrina, buenas noches. No tenemos mucho tiempo, pero queríamos hablar con usted. ¿Cuál es su mirada sobre el intento de expropiación de Vicentín? Buenas noches, Luis. Gracias por la oportunidad. Bueno, claramente, digamos, no tiene explicación económica y básicamente nos preocupa enormemente, digamos, que un poder del Estado se inmiscuya en las cuestiones de otro poder. Esto está en manos de la justicia, allí hay instrumentos suficientes y hay un derecho, digamos, a través de los concursos, que es, digamos, el mecanismo para poder solucionar este tema de privados entre privados. Y verdaderamente, entonces, interrumpir ese curso normal no es lo mejor y claramente vemos que allí hay un allanamiento de derechos propios, digamos, dentro de la Constitución, ¿no? Por otro lado, la mirada siempre del Estado empresario deja bastante siempre dudas y bastante que desear. Tenemos una rémora de empresas que siempre han estado con déficit, con superpoblación de empleados y siempre requiriendo y demandando del erario público, del gasto público, mayor financiamiento, ¿no? Entonces, Pellegrina, ahora, pocos recursos. Yo le puedo hacer una pregunta. El empresariado en general, y yo lo incluyo usted dentro del empresariado, no voy a hablar de manso, no tendría que levantar, no solamente por lo de Vicentín, no tendría que levantar la voz sobre otras cuestiones y no lo está haciendo, porque siempre están en el medio y dicen, no, parece que Alberto es otra cosa. ¿No falta un poco de pujanza de la burguesía de otros países? Bueno, no sé, digamos, eso yo creo que depende de cada uno. Nosotros, en el caso de la rural, siempre estamos denunciando con la administración que corresponda a los abusos, especialmente cuando afectan, digamos, esencias constitucionales y afectan a las empresas a niveles tales como, digamos, este tema de la excesiva presión impositiva, que lo venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo, las restricciones, etcétera. Así que, digamos, por supuesto que acá no hay un empresariado a lo mejor formado como en otros países, digamos, integrado en una cúpula, y eso a lo mejor trae entonces algunos, digamos, diferencias mayores, pero básicamente me parece que depende de cada uno. Gracias, Pellegrina, gracias por el tiempo, ¿eh? Y en el medio de la pandemia, ahora vamos a volver a Vicentín, vamos a volver con Javier Milei, vamos a tratar de conectarnos con Eduardo Amadeo, con Waldo Wolf. En el medio de la pandemia empiezan a pasar cosas que la gente ya no puede seguir o no le presta atención. Por ejemplo, se acaba de cerrar una causa que involucraba a exfuncionarios del kirchnerismo y a empresarios, ¿no? Hugo Machiavelli, atención, ¿nos contás de qué se trata? Buenas noches. Buenas noches, Luis. Sí, exactamente. Mira, se dice que hay que seguir la ruta del dinero. La Unidad de Información Financiera había denunciado durante el anterior gobierno, cuando la conducía Mariano Federici, que había cuentas en el exterior, Estados Unidos, Suiza, Luxemburgo, que pertenecían a algunas personas, entre ellos exfuncionarios Julio De Vido, Roberto Barata, el propio Centeno, el ex juez Norberto Yarvide, empresarios como Carlos Wagner,
como Juan Carlos de Goicoechea, como Aldo Roggio, entre otros vinculados luego por el juez Bonadío a la causa Cuadernos, que debían ser investigados, reitero, por la ruta de dinero transferido a cuentas del exterior. El juez Bonadío dijo, yo sigo con la causa Cuadernos, derivó parte de esos informes, la causa cayó en el juzgado de Sebastián Ramos, intervino por delegación del juez el fiscal Eduardo Tayano y ahora dice que no tiene elementos suficientes para seguir investigando. Atención, porque la causa Cuadernos sigue, pero las cuentas en el exterior y la ruta de ese dinero por ahora no van a ser investigados y esto ocurre hoy la justicia argentina, Luis. Muy claro, Hugo. Bueno, quiero avisar que si tenemos tiempo, antes de que termine el programa, vamos a tratar de hablar, aunque sea unos minutos, pocos minutos, con Eduardo López, porque cambió el protocolo de la flexibilización en la ciudad y la cuarentena y cosas. A mí, ¿saben lo que no me gustó de eso? Perdón que meta el tema acá, Obviamente salió mucha gente a correr. Demasiado. Demasiado y con cierta desesperación. Yo venía para acá ayer, justo cuando salían todos, y había como Pero si vos abrís una sola puerta de salida en el estadio, la culpa de la puerta 12 no se la eches a la gente. Bueno, claro, ahora, también yo vi que, por lo menos hasta donde yo vi, se respetaba cierta distancia social. Lo que pasa es que la distancia social para el running son como 10 metros, ¿no? Sí. Bueno, ahora vamos a ver si hablamos con Eduardo López de eso. Te voy a pasar un dato de eso. Decime la tirada de orejas a Horacio Rodríguez Larreta, hoy fue convocado por Guado de Pedro y Santiago Cafiero, porque no estaban contentos justamente con lo que estaba ocurriendo. Hablando de Santiago Cafiero, José del Río en un mano a mano con Santiago Cafiero a las 10 de la noche cuando arranque su programa Mesa Chica. Pero háblame del relato, el nuevo relato. Bueno, vos arrancaste hablando de estos intentos de avanzar sobre tus mails. Decía recién Milei de estos intentos de avanzar sobre la vida, sobre la propiedad. De hecho, han matado 4 personas en nombre de la cuarentena. Ahora, todo esto pretende sostenerse en un nuevo relato, por supuesto con viejos actores. Apareció el domingo una novedosa agrupación llamada Comuna Argentina, que cuando empezás a ver los firmantes es la vieja carta abierta de siempre, más Zaffaroni. Carta abierta más Zaffaroni. Ahora, lo preocupante de esto es que lo que plantean es que con esta democracia no alcanza. Dicen que quieren radicalizar la democracia. Y fíjate vos, 2 ejemplos de democracias radicalizadas. Una, en Alemania del 33, cuando Hitler quiso radicalizar la democracia, que había elecciones, ahí tenés el resultado. Y otra también en Alemania, en la posguerra, que es la República Democrática Alemana, ¿no? Democrática quiere decir dictatorial, ¿no? En ese caso, que había que preservar la felicidad de esa gente entre los muros, digamos, el muro de Berlín, porque si no se querían escapar, increíblemente, ¿no es cierto? Vos cada vez estás señalando más peligros sobre el sistema democrático, ¿no? Absolutamente sí, absolutamente sí. Y me preocupa mucho lo que está pasando, recién te mencionaba los muertos. Por supuesto, este comunicado no dice una sola palabra de los 4 muertos a causa de la cuarentena. Ahora, vos sabés que el abogado de la familia de Magalí Morales, asesinada aparentemente, porque dije San Luis, que ¿no? se suicidó, exactamente. Sí, en la comisaría, yo hablé ayer con el abogado. Bueno, el abogado se llama Calderón Salomón. Sí, déjame que diga una cosa sobre eso. ¿Le quieren hacer pagar a la familia la autopsia? Exactamente. Son un feudo. Miguel Guñaski, el domingo va a estar en la cornisa, le puso el último feudo a San Luis. No es el último, hay varios. Quizá es uno de los que se siguen expresando con más brutalidad. Sí, pero fíjate vos, el cinismo. Pietragala, que no habló del tema, dijo que la culpa de quién es de estas muertes. ¿De quién? De Macri. Dice que la culpa es de Macri porque lo leíste mal. Lo dijo Pietragala. ¿Por qué? Porque durante 4 años se le dio vía libre a las policías con la doctrina Chocobar. Perdón, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán están gobernadas por el peronismo desde que se inició la democracia. Perdón, Pietragala, ¿no? Es el peronismo. Vamos a comunicarnos con Waldo Wolf y con Bueno, conectémonos con Eduardo Amadeo. Cuando nos terminemos de conectar, me decís. Milei, ¿cómo es la economía? La economía de este año, los números de la economía. A ver, yo creo que Argentina va a una caída del PBI por lo menos de 10 puntos. Vamos a un déficit fiscal colosal. La recaudación en términos reales está cayendo más de 30%. Cuando lo mirás en el IVA, que es el más ligado a actividad, se desplomó. Y
el déficit fiscal acumulado a mayo está en el orden de los 10.000 millones de dólares. Y yo creo que la única apuesta que está tomando el gobierno es la de espera para abrir, básicamente que le salga bien lo de la deuda, porque cree que con eso se le acaban los problemas. Y en realidad, cuando vos tirás plata en el cementerio tampoco genera inflación. Ahora cuando se empiece a mover vas a ver cómo la inflación va a aparecer. Martín me decía, Javier, que este ruido con Vicentín también hace ruido en la negociación de la deuda, ¿no? Claro, y claro. Yo me imagino que sí, no sé qué opinas vos, Javier, pero obviamente vos estás tratando de, lo que estás sugiriendo es que no respetás ningún tipo de norma, con lo cual, ¿por qué vas a respetar el acuerdo que hagas con los acreedores? Digamos, el mensaje que le estás dando es, el papel que te estoy dando va a tener una tasa de salida, muchas veces lo hemos dicho esto, se llama exigel técnicamente, va a tener una tasa de salida que no va a valer nada, en el mercado nadie va a querer un papel argentino y por lo tanto cualquier propuesta, por más razonable que pudiera parecer, se diluye de valor cuando sale al mercado. Muy bien, Eduardo, sí, decime, Javier, perdón. No, que avalando lo que está diciendo Martín, hay otro problema adicional. Cuando vos tengas que empezar a pagar, vas a tener que tener superávit primario. Y Argentina este año puede terminar con un déficit de 10 puntos. ¿Vos me querés decir quién va a hacer un ajuste de 12 puntos en este gobierno de gastomaníacos? Entiendo. ¿De qué dijiste? Gastomaníacos. Es como querer apagar un incendio con un lanzallamas. Me pierdo un poco. Eduardo Amadeo, buenas noches, gracias por atendernos. Aprovechemos el tiempo. Si no nos podemos comunicar con Waldo Wolf, le piden disculpas porque creo que tiene un problemita el internet y si no después lo resolvemos. Quiero hablar aunque sea después unos minutos con Eduardo López por el tema de la pandemia y la ciudad de Buenos Aires y la cuarentena. Eduardo Amadeo, ¿cuál es su mirada sobre el intento de expropiación de Vicentín? Luis, yo a lo largo de mi carrera como diputado he visto varias veces esta historia de la soberanía. Vi la soberanía energética, vi la soberanía billetaria con Chicone, vi la soberanía aérea con las aerolíneas, vi todas las soberanías, vi las aprobaciones de leyes cantando y abrazándose y cantando la marcha. ¿Qué es lo que une a todas las soberanías del peronismo? El derroche. Miles de millones de dólares. Cada vez que hablan de soberanía hacen dos cosas: meten la mano con la actividad privada y derrochan dinero. Esto es simplemente inaceptable en un país que está con el nivel de pobreza actual y futura que tiene. El presidente cada vez que habla nos dice que él está cerca nuestro, que se preocupa por nuestra vida. Pero con estas cosas, Luis, lo que demuestra el presidente es la más absoluta insensibilidad sobre lo que le sucede a las miles de personas que nos están mirando. ¿Qué se podría hacer con los 2, 3.000 o 4.000 millones de dólares que nos va a costar lo de Vicentín? El segundo tema, además de esto, es simplemente qué quiere decir soberanía alimentaria. A ver, ¿quiere decir, por ejemplo, que Vicentín va a comprar granos y se los va a regalar a la gente? ¿Quiere decir que va a comprar a 10 y lo va a vender a 5 para los molinos? ¿Qué quiere decir? ¿Quiere decir que va a intervenir en el mercado argentino de granos cuando solamente maneja el 10%? Entiendo. Entonces, mi comentario, Luis, es que lo que estamos frente, primero, una enorme insensibilidad, y segundo, lo único que puede crear trabajo y hacernos salir de la pobreza a los argentinos es estabilidad e inversión. Ni lo uno ni lo otro pueden lograrse con estos inventos que estamos viviendo en estos momentos. Gracias, Amadeo. Quédese un segundito ahí a ver si podemos volver. Le pido por favor si puede prender un poquitito la luz atrás suyo porque se lo ve medio en la oscuridad. Yo soy un obsesivo de la... Ahí está. Acérquese más a la cámara. Discúlpeme, pero todos estamos aprendiendo un poco. Ahí está perfecto. Ahí está perfecto. Muy bien. Waldo Wolf, buenas noches. Unos diputados, 6 diputados creo de Juntos por el Cambio, entre los cuales ha estado usted, acaban de demandar al presidente por abuso de poder. ¿Me espera un segundito, por favor? Y me responde a la vuelta de unos segundos de pausa. Los Haroldos, vino finos con Ángel, los Haroldos State, mucho más de lo que esperás. Los Haroldos State, mucho más de lo que esperás. La pregunta está formulada, Waldo Wolf. Lo demandan al presidente por abuso de poder. ¿Cuál es el argumento?
¿Cómo le va? Buenas noches. En realidad somos mucho más de 6 diputados. Somos más de una veintena de diputados los que firmamos una denuncia penal por abuso de poder. El presidente está incurriendo en varios delitos. El más flagrante de todos, es indiscutible, es el artículo 109 de la Constitución, que el Poder Ejecutivo no puede intervenir en causas en curso. Esto pasó ya con el memorándum, recordará usted, con Irán. Y este es el mismo caso. O sea, la expropiación de Vicentín es discutible. Ahora, lo que es indiscutible es la posibilidad de intervenir el concurso de Vicentín. Eso es algo que no hay ningún jurista al respecto. Es una muestra de poder de parte del presidente, ¿no? Nosotros creemos, bueno, y en lo personal, en que es un sacrificio que el presidente le hace a la cámpora. El presidente maneja la lapicera de Cristina, fue el jefe de gabinete de Néstor Kirchner y hoy es el jefe de gabinete de Cristina Fernández de Kirchner. Y es un sacrificio que hace, no se puede pensar racionalmente. Nosotros cometemos el error, con buena voluntad, de tratar de razonar con quien no quiere razonar. Entiendo. Y le explicamos las leyes de la Constitución cuando la Constitución se la pasan por donde se pasan los que vulneran la Constitución generalmente. Y es lo que está haciendo el presidente de la Nación con esta medida, ¿no? Waldo, perdón, no es buena la comunicación, gracias, es poco el tiempo, pero gracias por atendernos. Si repetimos la comunicación, llega con ruido entre la gente, lo volvemos a llamar en todo caso mañana. Gracias, Waldo. ¿Puede ser? No sé si le llega bien. Sí, no es buena la comunicación. Eduardo Amadeo, ¿me podría cerrar la idea, por favor? Le piden disculpas, por favor, después por línea privada. La idea es que esto simplemente, como se dijo reiteradamente en esta mesa, es el momento crítico del gobierno de Fernández. Fernández mostró realmente a dónde quiere ir. Mostró que no tiene un proyecto racional, que la que manda es Cristina y que tiene mecanismos irracionales de resolver los problemas de la gente. Los problemas de la gente hoy día tienen que ver con la angustia de mañana y están esperando alguna señal que les diga qué hacer de sus vidas. ¿Y qué es la señal que les da el presidente? Me voy a patinar 3 o 4 mil palos verdes para simplemente quedar bien con la cámpora. Luis, esta empresa Vicentín tiene 10 empresas detrás. ¿Se imagina usted la cantidad de trabajo que hay para los militantes? En lugar de pensar en la gente que nos está mirando en este momento. Gracias. Ese es el mensaje. Gracias, Eduardo. Es la pregunta que le quiero dejar para después de una brevísima pausa a Milei y a Martín Tetaz. ¿Hay una caja detrás de esta expropiación? ¿Puede haber una nueva caja para el Estado? En segundo me la contestan, Javier Milei, por favor, y Martín Tetaz. Bueno, rápidamente, si está Eduardo López, lo tenemos un segundito. Pero, a ver, ¿está? Me avisan. Ahí está. Eduardo, buenas noches, gracias. Un mensaje quería porque hay mucho ruido con el tema del running y lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. Usted es infectólogo, es muy importante, son muy importantes sus sugerencias y sus consejos. Lo escucho. Bueno, usted también es un runner, si mi memoria no me falla. Es cierto, es cierto. No salí ayer, pero sí. Vamos a dar unos avisos parroquiales como quiere el running. El running me parece que hay que mantenerlo en la ciudad, punto número 1. Segundo punto, lo que hay que pedir a los que corren en línea conviene que tengan 4 metros de distancia, el de que va adelante y del que va atrás. Con eso alcanza. En los que van corriendo en paralelo, o sea, uno al lado del otro, que tomen la distancia de 2 metros, diríamos, mientras corran no usen el barbijo, traten de distanciarse lo más posible. Ahora se han abrido nuevas vías para poder correr. Y cuando terminen el ejercicio, mientras hacen la recuperación, tampoco se agrupen. Uno de los problemas que se vio en el día de ayer es el agrupamiento que había entre los individuos que corrían y entre los que trotaban y caminaban. Y eso no es bueno. En general, cuando uno se cruza, uno se cruza frente a frente, el riesgo de contagio es 0 porque tardan segundos. En cambio, el correr permanentemente a través del tiempo, si rompe el distanciamiento social, es cuando aumenta el riesgo. Eduardo, muchísimas gracias, recontra capo, lo dijo en muy pocos minutos. Muchísimas gracias, lo vuelvo a llamar en cualquier momento. Bueno, gracias a usted y muy buenas noches ahí a todo el grupo. Bueno,
Es un médico empático, ¿eh? Es el tipo de médico empático. Bueno, ¿tengo que ir al corte de nuevo o no? Que me digan, ¿es una nueva caja esta del Estado? ¿Podría ser una nueva caja? Sí, sin ningún lugar a duda, y además la gente que propuso esto no tiene la menor idea de cómo funciona el mercado de grano en la Argentina. Sagasti, por ejemplo, la gente que trabaja estuvo trabajando en el proyecto no tienen la menor idea de cómo funciona el negocio de los granos. ¿Es una caja del Estado rápidamente? Sí, definitivamente. Siempre se usaron las empresas del Estado para malgastar. Fíjate esto, la YPF privatizada tenía 5.500 personas, pero la previa tenía 75.000 empleados. Y te cuento algo, hay un estudio de Sturzenegger sobre cuánto ganaban los gerentes de YPF respecto cargos políticos, ¿no? ¿Y cuánto al sector privado? 28 veces más. Ah. Puro curro, vamos. Che, no te vayas, todavía que nos quedan unos segunditos. Volvemos, hacemos el final y hacemos el pase con José del Río, Mesa Chica. Hoy tiene a Santiago Cafiero, José del Río, ¿eh? Hay que escucharlo, ¿eh? Vamos. Bueno, nos quedan unos minutitos, lo veo cambiándose a José del Río, poniéndose la corbata, ahora se va a su propio estudio. Bueno, empezamos hablando de la expropiación de Vicentín y vamos a terminar hablando de eso. Javier, de nuevo, te quiero escuchar y a Martín Tetaz, y cuando se sume José lo sumamos. Yo creo que, si me permitís, voy a tomar un concepto que dejó Federico en un momento que a mí me pareció brillante, cuando habló de la democracia. Hay un texto de Hayek que se llama Democracia, Justicia y Socialismo, y justamente lo que explica Hayek es que cuando la democracia se vuelve ilimitada, el político, por ganar el poder, ejerce lo que se llama el populismo, que es la justicia social, que es algo absolutamente injusto, porque parte de un trato desigual frente a la ley, parte del robo, de la envidia, el resentimiento, y eso a la postre converge a un conjunto de instituciones tan malas que te hunden la pobreza, el socialismo. Es que la democracia, cuando está radicalizada, deja de ser democracia. Deja de serlo. Martín. La última gran mentira de este proyecto es que quieren beneficiar a los productores, que son a los mismos, a los productores agropecuarios. A los mismos a los que le sacan 33% de retenciones. Y vos te acordás que dijeron que le iban a devolver, iban a hacer una devolución, una compensación cuando aumentaron las retenciones. Sí, recuerdo. Que no, que para los pequeños productores no, porque a ellos los iban a proteger y se las iban a bajar inclusive. El verso ese, ¿vos conocés a algún productor que haya recibido la compensación? ¿Sabés que nadie la recibió todavía? ¿Sabés que es mentira? Bueno, esa es la mentira. ¿Quieren proteger a los productores? Levántenle la pata de la cabeza a los productores, bájenle las retenciones, que es la mejor ayuda que pueden darle. Lo sumamos a José del Río. Antes de saludarlo, Vicentín, una decisión propia de Cristina Kirchner, es una nota que escribe Joaquín Morales Solá, que hace un par de horas que está en La Nación Más. ¿La muestro así? ¿Sí? Si no me la muestran en pantalla, pero bueno, no esperemos, no tenemos mucho tiempo. Yo la recomiendo, Vicentín, una decisión propia de Cristina Kirchner. Cristina Kirchner, bueno, está complicando mucho a Alberto Fernández y de alguna manera lo está empujando, dice Joaquín Morales Solá. José del Río, buenas noches. Estamos con Javier Milei, con Martín Tetaz, con Guadalupe Vázquez, con Federico Andajasi. Tu primera mirada sobre el intento, el anuncio de expropiación de Vicentín. Información, Luis, exclusiva para todos los que están mirando en este momento Mirá y también de aquí de Mesa Chica. Se pidió hoy en sede judicial la impugnación de la intervención por parte del Estado Nacional. Esto es, cuando uno habla de Vicentín, Vicentín tiene más de 100 accionistas, llegaron a un acuerdo mediante la asamblea y fueron y presentaron en sede judicial el pedido de impugnación de la intervención. ¿Esto qué implica? Que lo que le están diciendo en sede administrativa al Gobierno Nacional es que está incumpliendo la ley, que no puede avanzar con esto. ¿Cómo termina esta historia, Luis? Siempre cuesta cara a todos nosotros, siempre. ¿Por qué? Porque cuando vos en un concurso de acreedores intervenís de manera torpe, como se hizo, termina mal. ¿Por qué? Porque ¿cómo se hace en un concurso de acreedores? Si tu acreedor es el Banco Nación, si tu acreedor es la AFIP, en el marco de ese concurso, el acreedor puede pedir la intervención, pero no el poder. De nuevo, explícame. ¿A quién le debe Vicentín? A los proveedores y a los proveedores. Le debe a los proveedores, no, le debe al Banco Nación, al Banco Provincia, bueno, al Vice. En el marco de un concurso, a quien le debe esa empresa puede pedir en sede judicial formalmente y en el marco de la ley que se intervenga la empresa. Pero acá no se hizo por la ley. Se hizo por la puerta de izquierda, que es la puerta ideológica, no la puerta de la justicia. Y cuando eso pasa, Luis,
lo que termina ocurriendo es lo que pasó en las últimas expropiaciones. La pagamos carísimo todos. ¿Le puedo pedir a Javier, quería decir algo, Martín, porque no quiero meterme... estamos ya en zona de mesa chica, venga, Luis. No, además tiene un mano a mano con Santiago Cafiero, no le quiero hacer perder tiempo. Y te digo, hay un dato de Santiago Cafiero respecto de lo que viene con la doble indemnización, lo que viene con la cuestión de fondo de la ley a los ricos, a los impuestos a la riqueza, y sobre todo lo que viene con Sancor, que él habla de ese tema. Escúchame, una cosita. ¿Cuánto tiempo estuviste con Cafiero? Tuvimos 42 minutos. Opa. 42 minutos. Una oficina, que les cuento a los que nos están mirando como detalle, solía estar invadida por Caramelo Sus, cuando Marcos Peña era quien estaba allí, y ahora ya tiene un sesgo más peronista. Digo, está la foto de Antonio Cafiero con Juan Domingo Perón. Yo pensé que iban a ser el sesgo peronista, que eran los caramelos media hora, ¿no? No, cambió, tiene el mate, tiene el mate NAC y Pop, lo tiene ahí bien instalado, y tiene muchas fotos de la historia política argentina, desde la vuelta a la democracia con Ricardo Alfonsín por Víctor Buge en blanco y negro, hasta la última foto más simbólica, que es para él la de Cristina y Alberto Fernández con la plaza llena y vista aérea. Bueno. Esa es la oficina, mirá, Luis. Mirá vos. Mirá vos. Cuando te metes ahí a fondo, ¿viste esas fotos? Esas que estás mirando. Mirá vos. Son las fotos que va a colgar. Una foto muy simbólica, que es la del pacto. Otra foto muy simbólica, que es la de, en su momento, esa plaza llena de la vuelta a la democracia. Y ahí en la previa, una conferencia de prensa que dio, la única conferencia de prensa que dio hasta ahora Alberto Fernández, donde está Santiago Cafiero detrás como jefe de gabinete dándole apoyo. Bueno, un cierre de segundos, Javier Milei. ¿Cuál es este momento económico? ¿Cómo lo definirías? Así compartimos con José. Camino a la peor catástrofe económica y social de Argentina. ¿Peor que 2001? Mucho peor, porque vas a tener el problema inflacionario y vas a ver la pobreza en niveles del 75% cuando está allí. Gracias, Javier. Gracias, Martín. Gracias a todos. José, me quedo viendo Mesa Chica. Muchos datos, Luis, de los que te gustan. Abrazo gigante. Abrazo.